Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una bomba, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y sobre todo, a un nombre en particular que resuena con fuerza, *Kan-Yaman. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy podría ser la confirmación de lo que muchos sospechaban, o quizás, la revelación de un sentimiento que ha estado latente por mucho tiempo. ¿Están listos para descubrir qué ha dicho *Demir que podría estar sacudiendo los cimientos de *Kan-Yaman? Si la respuesta es sí, asegúrense de darle ese botón de suscribirse para no perderse ni una sola primicia. Empecemos con esta historia que promete ser fascinante. Sabemos que la vida de los actores turcos, especialmente aquellos que han alcanzado fama internacional, siempre está bajo el escrutinio público. Y si hablamos de Demir y Kan-Yaman, hablamos de una química que trascendió la pantalla. Desde que los vimos juntos en Erkencikus, la conexión entre ellos fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la manera en que interactuaban, todo gritaba algo más que compañeros de actuación. Y a pesar de que ambos han tenido sus vidas sentimentales después de esa serie, los fanáticos nunca han olvidado esa chispa, ese algo que los hacía únicos juntos. Siempre hay esa pregunta en el aire, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Quedaron solo como amigos, o hubo algo más profundo que nunca se confirmó oficialmente? La historia de amor ficticia entre Kandibit y Sanemaidne en Erkencikus conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La naturalidad con la que Demir y Kan-Yaman interpretaban a sus personajes, la intensidad de sus miradas y la dulzura de sus interacciones crearon una fantasía que muchos deseaban que se hiciera realidad fuera de la pantalla. Su química era tan innegable que los rumores sobre una relación sentimental entre ellos no tardaron en surgir, alimentados por la complicidad que mostraban en cada aparición pública y en sus publicaciones en redes sociales. Aunque ambos actores han mantenido una postura discreta respecto a su vida privada, la conexión entre ellos era tan evidente que la idea de un romance entre Kanem se convirtió en una esperanza para una legión de seguidores. Pues bien, la reciente confesión de Demir ha vuelto a poner este tema en el centro de atención, y con mucha fuerza. Durante una entrevista reciente y quizás de manera más abierta y sincera de lo que acostumbra, Demir habló sobre su pasado, sobre sus relaciones, y fue inevitable que surgiera la pregunta sobre Kan-Yaman. Y su respuesta, amigos míos, ha sido la que ha provocado todo este revuelo. Ella admitió sin rodeos que extraña a Kan-Yaman. Sí, lo han oído bien. Lo extraño, dijo Demir. Una frase corta, pero con un peso tremendo que abre un abanico de interpretaciones y sobre todo, de emociones. Esta declaración no surge de la nada. Demir ha sido consistentemente elogiada por su autenticidad y por la honestidad con la que aborda ciertos temas, aunque mantenga una línea de reserva en cuanto a los detalles íntimos de su vida. En esta ocasión, al ser cuestionada sobre las personas que han marcado su trayectoria y su vida, la mención de Kan-Yaman pareció evocar un sentimiento genuino de nostalgia. No fue una respuesta evasiva ni un comentario superficial, sino una admisión sincera de un afecto que al parecer perdura en el tiempo. La forma en que pronunció esas palabras, la pausa antes de responder, la mirada perdida por un instante, todo sugirió que detrás de esa simple frase había una historia, un capítulo significativo de su vida que aún resuena en ella. Piensen en el contexto. Han pasado años desde que trabajaron juntos. Ambos han continuado sus carreras, han tenido otras parejas, han seguido adelante con sus vidas. Sin embargo, para Demir, parece que la figura de Kan-Yaman sigue teniendo un lugar especial. ¿Qué significa esto exactamente? Podríamos interpretarlo de muchas maneras. Quizás extraña la camaradería que tenían en el set, la conexión profesional que era tan fluida y natural. Quizás extraña la energía que compartían, esa dinámica que hizo que su relación en pantalla fuera tan creíble y cautivadora. O quizás, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, extraña el vínculo personal que se formó entre ellos, un vínculo que por una u otra razón, nunca llegó a materializarse completamente o a perdurar en el tiempo. La forma en que lo dijo fue muy sutil, pero a la vez muy reveladora. No fue una declaración apasionada ni un grito de amor, pero sí una admisión genuina de un sentimiento persistente. Demir, conocida por ser una persona reservada en cuanto a su vida privada, ha decidido abrir una pequeña ventana a su corazón y compartir algo que sin duda resonará con muchas personas que han vivido experiencias similares.
La nostalgia por una conexión especial que se ha ido, pero cuyo recuerdo perdura. Es posible que al reflexionar sobre su pasado y las personas que han dejado una huella en su vida, *Kanyaman emerja como una figura destacada, un recordatorio de una época de gran éxito profesional y quizás, de un capítulo personal cargado de emociones. Y por supuesto, la reacción de los fanáticos no se ha hecho esperar. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Demet y Can, Erkencikus y la famosa frase "lo extraño" se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los seguidores más acérrimos de la pareja se han dividido en dos grandes bandos. Por un lado, están los que celebran esta confesión como una señal de que el amor entre ellos aún podría existir, o que al menos el respeto y el cariño profundo han perdurado. Para ellos, esta es la prueba de que la química que vimos en pantalla no era solo actuación, sino una conexión real que todavía tiene eco en sus vidas. Estos son los que sueñan con un posible reencuentro, ya sea profesional o personal, y ven en esta declaración una luz de esperanza. Este fenómeno en redes sociales es un reflejo de la profunda conexión que los fans establecieron con la pareja. La idea de un romance entre Demet y Can se convirtió en un ideal para muchos, un cuento de hadas moderno. Por ello, la confesión de Demet es vista por muchos como la validación de sus esperanzas, una chispa que reaviva la posibilidad de que sus deseos se hagan realidad. Las teorías abundan, que quizás esta confesión sea una forma de abrir la puerta a un futuro reencuentro, ya sea en una nueva producción o en un plano personal. Por otro lado, están aquellos que, si bien aprecian la sinceridad de Demet, lo ven más como un bonito recuerdo del pasado. Entienden que la vida sigue, que las personas evolucionan y que extrañar a alguien no necesariamente significa querer volver a estar con esa persona. Para ellos es una muestra de gratitud y de aprecio por la etapa que vivieron juntos, pero nada más. Son realistas y saben que cada uno tiene su camino. Sin embargo, incluso dentro de este grupo, la confesión ha generado una oleada de ternura y de admiración hacia Demet por su honestidad. Este segundo grupo de fans, a menudo denominado realista, valora la madurez de Demet al reconocer la importancia de una persona en su vida sin idealizar el pasado. Para ellos, esta confesión es un testimonio de la hermosa amistad y la conexión profesional que compartieron, un capítulo valioso que merece ser recordado con cariño. La admiran por su transparencia y por su capacidad de expresar gratitud hacia quienes han sido parte de su viaje, sin caer en la nostalgia perpetua. Ahora, ¿cómo creen que esta confesión ha afectado a Kanyaman? Aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Si bien Kanyaman no ha emitido una declaración oficial al respecto, podemos imaginar la sorpresa, o quizás la satisfacción, que esta noticia le ha generado. Can, como bien saben, ha sido objeto de mucha atención mediática, especialmente en España, donde su popularidad es inmensa. Él, al igual que Demet, ha mantenido un perfil relativamente discreto sobre los detalles de su relación pasada con ella. Sin embargo, no es secreto que su tiempo trabajando juntos fue una etapa muy importante en sus carreras y en sus vidas personales. La figura de Kanyaman es sin duda una de las más seguidas y comentadas en la actualidad, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su carisma arrollador y su talento actoral lo han catapultado a la fama mundial. Tras el éxito de Erkencikus, su carrera despegó a pasos agigantados, llevándolo a proyectos en Italia y consolidando su estatus de ídolo. Es natural que cualquier noticia relacionada con él, y especialmente con una figura tan querida como Demet Özdemir, genere un enorme interés. Podríamos pensar que recibir una confesión así, de alguien con quien compartió tanto, podría removerle memorias, quizás hacerle revivir esa época. ¿Será que él también extraña a Demet? ¿Será que sus sentimientos son recíprocos? Es difícil saberlo con certeza, ya que Kanyaman es un hombre muy reservado. Sin embargo, es innegable que una declaración tan pública de afecto por parte de Demet, una actriz de su calibre y con quien compartió roles tan icónicos, no puede pasar desapercibida. Imaginemos la escena. Can está trabajando quizás en Italia, donde ha estado muy activo últimamente o en algún otro proyecto, y de repente sus redes sociales se llenan de menciones, de noticias sobre Demet. Él seguramente se enterará. Y al leer o escuchar que ella lo extraña, ¿qué pasará por su mente? Podría sentirse halagado, emocionado, o quizás simplemente sonreír ante el recuerdo de una época feliz.
Tal vez esta confesión le impulse a contactarla, o quizás, solo le recuerde el profundo impacto que tuvieron el uno en el otro. La verdad es que la anticipación por una posible reacción de *Kan-Yaman es casi tan grande como la PrAP. Y a confesión de *Demet. La especulación sobre la posible reacción de *Kan-Yaman es un terreno fértil para los fans. ¿Será que él guarda los mismos sentimientos? ¿Será que esta declaración de *Demet le abrirá la puerta a una comunicación o, quién sabe, a un reencuentro? La discreción de *Kan hace que estas preguntas sean aún más intrigantes. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones, es analizado en busca de indicios que puedan revelar sus pensamientos. Lo fascinante de estas situaciones es cómo nos demuestran la complejidad de las relaciones humanas, incluso para las personas que vemos en las pantallas. Detrás de los personajes y de las historias de amor ficticias, hay personas reales con sentimientos reales, con anhelos, con recuerdos. La confesión de *Demet nos recuerda que a pesar de la fama, de las giras, de los nuevos proyectos, hay experiencias y personas que dejan una huella imborrable. La industria del entretenimiento a menudo difumina las líneas entre la vida profesional y la personal. Las intensas experiencias compartidas en el set, especialmente en proyectos que logran una conexión tan profunda con la audiencia, pueden dar lugar a lazos que trascienden la mera actuación. La confesión de *Demet subraya esta realidad, mostrando que las emociones y las conexiones humanas son universales, independientemente del estatus o la profesión. Además, este evento pone de manifiesto la conexión tan especial que se formó entre *Demet y *Kan con Erkencikus. Esa serie no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. Y la magia que transmitieron juntos se quedó grabada en la memoria de millones de espectadores. Es por eso que cuando *Demet habla de extrañar a *Kan, resuena con tanta fuerza. Porque para muchos de nosotros, verlos juntos era una fuente de alegría y de ilusión. Erkencikus no solo catapultó las carreras de *Demet Özdemir y *Kan-Yaman a nuevas alturas, sino que también creó un fenómeno de fans que se extendió por todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, y la pareja protagónica se transformó en un ícono de romance y de buena vibra. La nostalgia por esa época, por la frescura y la autenticidad de la historia, es algo que muchos seguidores comparten. La declaración de *Demet toca esa fibra sensible, reavivando los recuerdos de esos momentos felices. Hay quienes especulan que esta confesión podría ser una estrategia para avivar la llama de la nostalgia y generar expectativa para un posible reencuentro en pantalla. Y si bien no podemos descartar esa posibilidad en el mundo del entretenimiento, la sinceridad con la que *Demet pareció expresar su sentimiento le da un matiz mucho más personal y genuino. Es difícil acusar a alguien de tener segundas intenciones cuando parece hablar desde el corazón. En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing y la generación de expectativas son herramientas comunes. Sin embargo, la personalidad de *Demet Özdemir, conocida por su autenticidad, hace que esta interpretación parezca menos probable para muchos. Su expresión de nostalgia se percibe como genuina, un eco de una experiencia significativa en su vida, más allá de cualquier cálculo profesional. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha reavivado la llama de la admiración hacia ambos. *Demet Özdemir se reafirma como una mujer valiente y sincera, capaz de expresar sus sentimientos sin miedo al juicio. Y *Kan-Yaman, aunque en silencio, se convierte de nuevo en el centro de atención de esta emotiva historia, dejando a todos imaginando su reacción. La fortaleza de *Demet al compartir un sentimiento tan personal es digna de admiración. Demuestra madurez emocional y una conexión genuina con su pasado y con las personas que han sido importantes en su vida. Por su parte, *Kan-Yaman, a pesar de su habitual reserva, se encuentra de nuevo en el epicentro de un torbellino mediático, impulsado por la honestidad de su expareja en pantalla. Ahora, la gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué sigue? ¿Habrá una respuesta por parte de *Kan-Yaman? ¿Se reencontrarán en algún proyecto? ¿O simplemente quedará como una hermosa confesión que aviva el recuerdo de una época dorada? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí tenemos claro es que la confesión de Demet Özdemir ha logrado algo importante, nos ha hecho hablar, nos ha hecho soñar, y sobre todo, nos ha recordado la magia que puede surgir cuando dos personas conectan de una manera tan especial, incluso si esa conexión pertenece al pasado. El futuro es incierto, y en el mundo del entretenimiento cualquier cosa es posible.
La confesión de Asterisco Demet ha abierto un abanico de posibilidades, y la expectativa de una respuesta de Asterisco Kanyaman mantiene a todos en vilo. Lo que es innegable es el impacto duradero de su conexión, un legado que sigue vivo en los corazones de sus fans y que de vez en cuando resurge con confesiones como esta. En resumen, queridos amigos, os hemos sido testigos de cómo una simple frase de Asterisco Demet Özdemir, lo extraño, ha provocado un torbellino de emociones y especulaciones en el mundo del espectáculo. Esta confesión ha reavivado el cariño de los fans por la icónica pareja que formaron en Erkencikus, y ha puesto el foco en la figura de Asterisco Kanyaman, dejando a todos expectantes ante una posible reacción. Sea cual sea el desenlace, lo que queda claro es el impacto duradero que tuvieron juntos y la sinceridad con la que Asterisco Demet ha abierto una ventana a sus sentimientos. La historia de Asterisco Demet Özdemir y Asterisco Kanyaman es un recordatorio de que las conexiones humanas pueden ser profundas y duraderas, incluso cuando las circunstancias de la vida nos separan. Su química en pantalla fue algo especial, y la confesión de Asterisco Demet demuestra que esa conexión dejó una huella significativa. Ahora, solo nos queda esperar y ver qué depara el futuro para esta querida pareja de la ficción. ¿Y a ustedes, qué les pareció la confesión de Asterisco Demet Özdemir? ¿Creen que hay una posibilidad de un reencuentro, ya sea profesional o personal, con Asterisco Kanyaman? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leer sus reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las noticias y las primicias del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.